Buenas tardes, hermanos. Nuevamente muy contento de poder conectarnos a través de esta red del Facebook para tener nuestra reflexión de esta tarde, martes santo. Los que nos sintonizaron ayer se recordarán que hablábamos sobre el tema de la cruz, de cómo Jesús, el enviado del Padre, venía con la misión de salvar a todos los hombres y mujeres, a seguir profundizando nuestra celebración de fe. Y lo hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor Jesús, en estos días, en los cuales por tu infinita misericordia nos concedes la gracia de poder meditar en los misterios que nos dieron nueva vida. Nos encontramos ya, Señor, en el martes santo, y ahora queremos reflexionar sobre este tema acerca de la oración. Es muy importante entenderla como una comunión de amor contigo, así como tú siempre buscaste por medio de ella la comunión con el Padre. Hoy en este tiempo, Señor, de encierro en nuestras casas, de estar cada vez más reflexionando sobre los misterios que nos dieron nueva vida, también te pedimos porque esta enfermedad que está azotando a muchas personas en el mundo también sea detenida. Gracias, Señor, por permitirnos llegar por medio del Facebook y por medio de la radio a tantos hogares con tantas personas que también desean celebrar y compartir la fe. Gracias, Señor, acompáñanos en este momento de reflexión. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, siempre que vamos a reflexionar nosotros sobre algún tema, nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Jesús de Nazaret. Él es el modelo para nosotros. Si queremos de verdad irnos formando como personas nuevas, como criaturas nuevas, nuestra mirada no tiene que estar puesta en ningún otro modelo más que en Jesús de Nazaret. Es interesante eso en la conducta de los seres humanos. Siempre andamos buscando un punto de referencia o a alguien a quien imitar. Por ejemplo, el niño quiere ser como su papá, quiere parecerse a su papá. La niña quiere parecerse a su mamá, quiere cocinar como cocina su mamá. El niño quiere muchas veces ser de la misma profesión que el papá o hacer los trabajos como su papá los hace. Siempre andamos buscando un modelo. Entonces, en nuestra vida cristiana siempre el modelo por excelencia es Jesús de Nazaret. Por eso, para hablar acerca del tema de la oración, y en este caso con un acento en la oración de Jesús en el huerto, yo quiero que en primer lugar fijemos nuestra mirada en Jesús como orante. Según nos lo cuentan los evangelios, Jesús de Nazaret, siempre que iba a tomar una decisión importante en su vida, siempre era antecedido por un momento de profunda oración. Jesús nunca se pudo hacer nada sin antes haberlo pasado por la oración, o lo que pudiéramos decir en otras palabras, sin haberlo dialogado íntimamente con su Padre Dios. Y esto es muy importante en la persona de Jesús como orante, y por eso aparece también como nosotros, como un modelo por excelencia. Así podemos decirlo que antes de comenzar su vida pública, nos lo cuentan los evangelistas, él, arrebatado por el Espíritu, se va al desierto a estar a solas con el Padre, porque el desierto es el lugar de la intimidad con Dios, es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar del diálogo con Dios, pero también es el lugar de la tentación. San Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 4, versículos 1 y siguiente, nos cuenta de cómo Jesús fue a pasar durante 40 días y 40 noches antes de salir a la vida pública. De tal manera que para Jesús, antes de comenzar a predicar el Evangelio
a todas las gentes, Él se va a tener esa preparación en una oración, en intimidad, a solas con el Padre Dios. Pero también hay otros momentos trascendentales en la vida de Jesús. Nos cuentan los evangelistas, sobre todo también el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 12 y siguientes, nos narra cómo Jesús, antes de elegir a sus 12 incondicionales, a los 12 más cercanos colaboradores suyos, es decir, a los 12 apóstoles, dice que subió a una montaña a orar y se pasó toda la noche en oración. Y cuando se hizo de día, llamó a los discípulos. Por supuesto que este momento era trascendental en la vida de Jesús, porque se trataba de elegir a sus más cercanos colaboradores, a todos aquellos que, como también lo dice el evangelista San Marcos, lo llamó para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. No podía Jesús de Nazaret improvisar algo tan importante, y por eso se va a estar a solas con su Padre para pedir la dirección y para pedir que le ayude, por supuesto, que le ilumine para tomar la mejor decisión en cuanto a la elección de sus incondicionales. Antes de la vida pública, antes de elegir a sus discípulos, Jesús se pone en un contacto directo con su Padre. Hay otro momento, un tercer momento que quiero señalar, y es que, según los evangelistas, Jesús desarrolla su misión allí en torno al lago de Nazaret, de Genezaret, y allí por Cafarnaúm anda predicando el evangelio. Pero llega un momento en el cual él decide emprender un viaje hacia Jerusalén, hacia el lugar donde él va a ofrecer su vida en sacrificio por amor, que es lo que estamos celebrando en estos días. Pero también nos lo dice el evangelista San Lucas en el capítulo 9, versículos 28 y siguientes, de que Jesús, después de haber anunciado que iba a ser entregado, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar, y los discípulos se escandalizaron por esto, dice que subió a un monte alto con Pedro, Santiago y Juan para orar. Y sucedió también allí que cuando estaba orando se dio lo que nosotros llamamos como el acontecimiento de la transfiguración. Entonces veamos cómo esto, Jesús, ya cuando iba a emprender su viaje a Jerusalén, sabía él que el momento de ofrecer su vida en sacrificio estaba cerca. Entonces él también se pone en contacto con el Padre Dios para tener la fuerza y poder llevar adelante la misión que el mismo Padre le había encomendado. Y finalmente, a un cuarto momento que quiero hacer referencia, es a lo que conmemoramos hoy en estos días, que contemplamos en estos días. Y es que Jesús, sabiendo de que ya sus días en este mundo estaban llegando a su fin, antes de entregar su vida en sacrificio por amor, se va a hacer la oración en el huerto de los olivos. Se va a expresar esa íntima comunión también con el Padre Dios. Y es allí en ese ambiente cuando Él les dice a sus discípulos que tienen que mantenerse ellos también en oración, porque el espíritu es animoso, pero que la carne es muy débil, de tal manera que para mantener firme la misión que el Padre le había encomendado, la oración, el diálogo con el Padre era muy importante. Y también les estaba enseñando eso mismo a sus discípulos, de que ellos debían mantener siempre ese clima de oración. Dicho esto, de Jesús como el que ora siempre antes de los momentos importantes en su vida, ahora, hermanos, me quiero detener un poquito en cómo era, digamos así, el sentimiento de Jesús, lo que Jesús estaba, valga la redundancia, sintiendo en su vida
al momento en el cual Él se va al huerto a orar con los discípulos. Hay que decir, y lo hemos aprendido nosotros en el catecismo, que Jesús es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Y que como tal, Él, en cuanto hombre, hemos aprendido también eso, Él trabajó con manos de hombre. Por eso los evangelistas a veces lo llaman el hijo del carpintero. Y nosotros también le llamamos así, el carpintero, porque según, hermanos, nos lo dicen la tradición y los evangelios, pues Jesús vivía en ese ambiente familiar. Y si San José, como lo hemos aprendido, ¿verdad?, era carpintero, según la tradición, entonces, hermanos, también Jesús se dedicó a lo mismo. En cuanto a hombre, Jesús es un hombre que trabajó con manos de hombre, que inteligencia de hombre, que amó con corazón de hombre. Recordemos aquel acontecimiento cuando murió su amigo Lázaro, que dice el evangelista San Juan que Jesús lloró, y que cuando la gente que estaba allí lo vio llorar, dijeron en verdad que lo quería, en verdad que cómo lo amaba, porque Jesús no solamente trabaja con manos de hombre, no solamente piensa con inteligencia de hombre, sino que también ama con corazón de hombre. Entonces, por esta razón, hermanos, también lo vemos a Él en el huerto, antes de ser asesinado en la cruz. Lo vemos, según nos cuentan los evangelistas, con angustia. Lo vemos también con tristeza. Lo vemos también inmerso en el dolor. Jesús, cuando está allí en el huerto de los olivos, está inmerso en esta situación de tristeza, de angustia, de dolor en cuanto hombre, porque Él es conocedor de todo lo que ya ha dicho el profeta Isaías, de cómo el siervo va a ser tratado. Recordemos los cánticos del siervo doliente, cómo Jesús va a enfrentar esa realidad de dolor, esa realidad de muerte, y por supuesto eso le causa a Él angustia, le causa a Él tristeza, y por eso en la oración en el huerto nosotros escuchamos cómo Jesús le dice a su Padre: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba atravesando un momento de angustia, un momento de dolor, un momento de desesperación, pero en ese momento de angustia, de dolor, de desesperación, de tristeza, no pierde la comunión con el Padre, sino que siempre se mantiene en oración. San Lucas, que como bien sabemos era médico, es el único que hace una anotación bien especial en torno a lo que le pasó a Jesús allá en el huerto de los olivos. Y dice que cuando estaba orando, dice San Lucas, sudaba como gotas de sangre que caían hasta el suelo. San Lucas es médico y se dice de que una persona, cuando está expuesta a un peligro extremo y que sabe el padecimiento, el dolor que le espera, es posible que se produzcan en su cuerpo como una ruptura de vasos sanguíneos, y que eso haga que por la piel también pueda salir sangre. Entonces esto nos hace caer en la cuenta, hermanos, que Jesús tenía un miedo aterrador, y sin embargo, en medio de ese miedo aterrador, por la muerte que le esperaba, por el sacrificio que le esperaba, por el dolor de los clavos y por toda la situación que sabemos, por la que él pasó, por la burla, por los clavos y todo lo demás, claro, él como hombre siente mucho miedo, pero él en esa dificultad siempre sabe clamar a su Padre Dios, porque vive precisamente en esa comunión íntima con Él. Y un último elemento que considero yo importante también de esto de la oración de Jesús, sobre todo en el huerto, es que Jesús, y esto es muy hermoso, también busca orantes
que se unan a Él. Cuando el evangelista San Mateo habla de la oración de Jesús en el huerto, dice que se fue con ellos, es decir, con sus discípulos, con sus 12 incondicionales, con los que Él había elegido al comienzo de su vida pública, con los que Él había elegido después de haber vivido un momento de oración. Dice que se fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Es decir, hermanos, que los invita a estar en oración con Él. Y más adelante se llevó también, dice el evangelista, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Estos son Santiago y Juan. Por lo tanto, esto, hermanos, nos hace pensar también de que Jesús invita a sus incondicionales a que se mantengan en un clima de oración con Él. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36 y siguientes. Si bien es cierto, la reacción de los discípulos, según nos lo cuentan los evangelios, ellos se duermen porque están aterrados de miedo, porque no entienden qué es lo que va a pasar, porque no son capaces de mantenerse en una oración constante con Jesús. En esto se refleja, hermanos, de que es difícil acompañar a Jesús en la hora del miedo, en la hora de la angustia, en la hora de la tristeza. Creo que viene bien reflexionar sobre esto en estos días de encierro domiciliar. Quizá será muy difícil estar en oración con Jesús. Quizás será muy difícil acompañarle en el huerto. Quizás muchos hermanos están en una situación desesperante. Y qué difícil es, queridos hermanos y hermanas, mantenerse en ese clima de oración, de entrega a Jesús, aunque Él siempre nos anda buscando para vivir en esa comunión íntima con Él. A la luz de estos tres pensamientos, yo creo que podemos sacar algunas conclusiones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, hermanos, orar siempre para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Eso nos enseña Jesús. Él siempre se puso en oración cuando iba a hacer algo importante en su vida. Entonces ahora nosotros tenemos que aprender de Él eso. Y no sé si voy a ser un poco exagerado en esto que les voy a decir. Por ejemplo, se nos pide ahora que nos quedemos en casa. ¿Y no será que antes de salir de casa se le puede pedir a Dios la luz y decir: Dios, ilumíname? ¿Será absolutamente necesario que yo salga ahora de la casa? ¿Necesito de verdad ir a donde quiero ir, o simplemente ando buscando un pretexto para irme a dar una vuelta por allí, y aún sabiendo de que si me voy a dar esa vuelta puedo contraer el virus y después traerlo para la casa y después contaminar a toda la familia? Es una necesidad tan urgente que no puedo yo dejar de hacerla para que vaya a salir de la casa. O también, hermanos, por supuesto, ¿qué es lo que más conviene hacer en este momento? Otra conclusión práctica para nuestra vida es que Jesús nos enseña, hermanos, a orar en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, en el momento del miedo. ¿Somos capaces nosotros de mantenernos siempre en ese clima de oración? Porque, hermanos, seamos muy sinceros, en estos días de encierro domiciliar estamos muchas personas angustiadas, muchas personas con miedo, muchas personas angustiadas, muchas personas desesperadas. Pero tenemos la capacidad de mantenernos siempre en ese clima de comunión, en ese clima de oración, en ese clima de contacto con el Señor. Mantener siempre así como Jesús, que aunque en el huerto, en la angustia, en el dolor,
siempre se mantuvo en un contacto directo con el Padre. Y finalmente, les he dicho que también Jesús buscaba a otros para que oraran con Él. Se fue con sus discípulos a orar con ellos. Los llevó al huerto para orar con ellos. Los llevó al lugar de su angustia, de su desesperación, para que oraran con Él. Qué importante también ahora, hermanos, en estos días, que las familias sean unas familias orantes. Que siempre el esposo busque a la esposa para orar, que la esposa busque al esposo para orar, que los papás busquen a los hijos para orar, que los hijos busquen a sus hijos para orar, para entrar en esa comunión directa con el Padre. La oración, entonces, hermanos, tiene que ser para nosotros fundamental en la vida, antes de tomar las decisiones, en los momentos de la angustia y del dolor, y también buscar a otros para hacer oración comunitaria, sobre todo en el ambiente familiar. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Dios siempre nos acompaña. Dios nunca nos ha dejado solos. Así como el pueblo de Israel en el día lo acompañaba por una nube y en la noche en una columna de fuego, así ahora nosotros también nos va acompañando a través de su palabra, a través de la oración, a través de los signos que Él va poniendo en la historia. Pero nosotros también debemos buscar la manera de mantenernos en comunión con Él. Y la manera más que tenemos nosotros, más elemental de entrar en esa comunión con Él, es por medio de la oración. Entonces, hermanos, esos son mis sentimientos para este día. Ojalá de que también nosotros hagamos toda nuestra parte para que podamos entrar cada vez más en ese clima de oración. Algunos avisos para estos días. Hoy por la noche tenemos siempre el rezo del Santo Rosario a las 7 de la noche. Ahí les vamos a estar esperando para que nos unamos. Ya les he dicho, ¿verdad? Es bueno de que inviten a otras personas para que también se unan a nosotros con el rezo del Santo Rosario. Mañana tenemos la Santa Misa a las 8 de la mañana. Después a las 4 de la tarde siempre les vamos a estar esperando aquí para compartir una reflexión con ustedes. Y a las 7 de la noche también el rezo del Santo Rosario. El día Jueves Santo, les adelanto desde ya, no vamos a tener la misa a las 8 de la mañana, sino que solo nos vamos a encontrar, hermanos, para la misa a las 5 de la tarde, la misa de la Cena del Señor. Y después de la misa de la Cena del Señor, vamos a tener un momento de adoración eucarística, porque ese día como iglesia también se nos pide brindar un culto especial a Jesús, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y nosotros lo vamos a hacer pues desde la sede parroquial con un momento de adoración. Así que ahí les vamos a estar esperando, hermanos, y luego les vamos a dar a conocer el horario del viernes y del sábado y del domingo. Así que muchas gracias, y vamos a terminar este momento con una oración. Siempre, hermanos, invitándoles por favor que hagamos todo lo posible por mantenernos ahí en casa, por mantenernos ahí en ese clima de recogimiento. Hay que aprovechar para fortalecer los lazos familiares. Quizá por motivos de trabajo los papás muy pocas veces pueden estar con los hijos, pero ahora es una buena oportunidad. Quizás los esposos han tenido muy poco tiempo para compartir por cuestiones de trabajo también o de otras circunstancias, y ahora pueden hacerlo. Así que hay que aprovechar al máximo este tiempo. No se olviden lo que dice San Pablo, que a los que aman a Dios todo les sirve para bien. Es decir, que también de estas circunstancias adversas, como discípulos de Jesús, podemos sacar también cuestiones muy positivas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por este breve momento que hemos tenido de encuentro, de reflexión, de oración, y te pedimos que siempre nos sigas iluminando con tu luz, con tu palabra, con tu amor, para que podamos nosotros siempre servirte con alegría. Que esta Semana Santa, Señor, sea una grandiosa oportunidad para seguir conociéndote más
para poder amarte más y para poder servirte mejor. También, Señor, queremos pedirte para que bendigas y acompañes a todas las personas que se dedican al cuidado de la salud, a los doctores, a las enfermeras, que hoy en estos días están en primera línea al cuidado de las personas que se encuentran enfermas. Bendíceles y fortaléceles, Señor. También te pedimos por todos los que están enfermos, principalmente por los que están luchando contra el COVID-19, para que tú, Señor, le fortalezcas. Y finalmente te pedimos, Señor, para que siempre nos ayudes, para que esta pandemia poco a poco vaya desapareciendo del mundo, y así los hombres y mujeres podamos reunirnos nuevamente y glorificar tu nombre bendito, escuchando tu palabra y participando de tus sacramentos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto,